Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Bueno, ya comenzamos el programa. Estoy con la diputada Merari Díaz, a quien saludo aquí. ¿Cómo está, diputada? Hola, del muy Partido buenas Nacional. tardes. Ay, disculpe ¿Qué tal, que Ramón? nos Sí. agarraron así Bueno. improvisto, pero qué bueno que aquí estamos en el Sí. programa. Tengo vía Zoom también al diputado Yavés Avión, ya está conectado para saludarlo. Bien, ya lo vamos a saludar, diputado Yavés Avión. Hombre, ¿se van a poner o no se van a poner de acuerdo para elegir al fiscal general y adjunto del Ministerio Público, diputada? Bueno, mire, esa es una muy buena pregunta. Bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño y al compañero Yabré también, que está obviamente por Zoom. Este tema de ponernos de acuerdo no va a depender, ¿sabe qué? De que Libertad y Refundación quiera dialogar y quiera lograr los consensos y los acuerdos. Y obviamente ceda al capricho que tiene de acuerdo a sus intereses en cuanto a tener un fiscal general que pues exprime sus intereses obviamente ideológicos y también de acuerdo a sus intereses que nosotros siempre hemos dicho en cuanto al tema de la concentración de poder, lo cual es sumamente delicado para toda democracia, para todo Estado de Derecho y obviamente para la seguridad jurídica, que es una base, uno de los principios constitucionales en cuanto al tema, sobre todo del Ministerio Público. Entonces yo esperaría que Libertad y Refundación, con toda su bancada, mire el panorama de Honduras, mire el panorama político, vea los números que son sumamente importantes porque 74 es más que 52. Y si vemos nosotros el tema de una oposición que ha sido antagónica totalmente, pero que hoy se ha unido porque ha dialogado y ha logrado los acuerdos y consensos y obviamente se ha presentado una moción nominativa donde la encabeza el abogado Marcio Cabañas y obviamente como adjunta la abogada Jenny Almendares. Entonces, si nosotros vemos esta situación, lo que nos conlleva a preguntarnos más bien es: Libertad y Refundación va a deponer sus intereses para lograr la estabilidad política y jurídica en este país, que es lo que necesita hoy el pueblo hondureño, para tener garantía de eso. Entonces aquí el punto es hasta cuándo y cuándo Libertad y Refundación va a ceder y va a decir hay que apoyar a la oposición porque son los que han construido, y escúcheme bien la palabra que le estoy diciendo, construido diálogo y consenso para lograr armar esta coalición política para elegir un fiscal general y un fiscal adjunto. Quiero saludar al doctor Yavés Avillón, también lo teníamos invitado acá para el estudio, pero como ha llovido esta tarde en Tegucigalpa y hay un congestionamiento vehicular horrible, sobre todo en el anillo periférico, que da acceso aquí al Centro de Noticias Televicentro. Doctor Savillón, la misma pregunta para usted, ¿Se van a poner o no de acuerdo ustedes para elegir al fiscal general y adjunto del Ministerio Público? Esa es la pregunta que quiere Honduras que le contesten. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, primero disculparme, pero son situaciones ajenas a nuestra voluntad. Me tuve que hacer a la orilla porque pues yo no ando chofer, sino que ando manejando, entonces responsablemente me hice a la orilla de la calzada para pues poder tener acceso y comunicación a su tan gustado programa. Bueno, en cuanto a la pregunta, mire, es bonito escuchar. Yo creo que la compañera si mal no recuerdo, es diputada nueva, y eso es bueno, que los diputados nuevos tengan otra perspectiva de lo que ha sido el Congreso Nacional, lo que ha sido la Fiscalía, de lo que ha sido la Corte Suprema de Justicia en el pasado. Lo que es la concentración de poder que la tuvo el Partido Nacional en los 12 años que nos gobernó, nos llevó pues a que un presidente y su familia cercana esté presa en Nueva York. La concentración de poder, estamos claros que no es buena para ninguna democracia. Sí. Si bien es cierto, aquí es una pugna y es un pulso que se lleva de encuentro muchas veces las buenas intenciones que podamos tener los diputados de todo el Congreso Nacional, pero creo que en este pulso nadie va a ganar. Porque estamos viendo que la oposición necesita los 50 votos de Libertad y Refundación, y Libertad y Refundación necesita los votos de la oposición. Aquí tenemos que encontrar avenidas de convergencia, porque así como están las cosas, en esta fuerza, de este estira y encoge, no vamos a escoger fiscal general. Tenemos que llegar a puntos de consenso, puntos intermedios.
en la cual, pues bueno, si no les parece uno de nuestros proponentes, bueno, busquemos una tercería, porque yo entiendo, la oposición no va a ceder absolutamente nada, y nosotros estamos en otra posición igual. ¿Y qué es lo que va a traer eso? Que no se elige el fiscal general ahora, ni adjunto, y eso no es bueno para Honduras. ¿Por qué no quieren ustedes a la abogada Jenny Almendares, doctor? Fíjese que no se trata, yo no le puedo hablar a título personal, porque a título personal para mí cualquiera de los 5 sí. Pueden tener perfectamente la capacidad suficiente. Creo yo que esa pregunta sería pues a nuestras máximas autoridades, porque nosotros los diputados, tanto de la oposición como nosotros, nos regimos en conducta partidaria. Yo revisé el currículum de la abogada Jenny, me parece muy buen currículum, así también como el abogado Morazán, me parece muy buen currículum, y creo que solo significa en platicar, o sea, esto no está escrito en piedra, pero si nos vamos a una posición rígida de ambos bandos, pues lo que va a ocurrir es que no va a haber fiscal en los próximos meses. Bueno, hay los números en las últimas cuatro votaciones. Sí. Tres votaciones. Sí, 3. Los números han sido bien claros en el Congreso Nacional, amigo televidente. Supera más los 70 votos la oposición y Libertad y Refundación alcanza 52. Es claro, y es bien claro y sencillo lo que está pasando en el Congreso Nacional. Cuando le digo que es bien claro y sencillo es que Libertad y Refundación no quiere a la abogada Jenny Almendares. Sí quiere a Marcio Cabañas como fiscal adjunto y al abogado Joel Zelaya como el fiscal general del Ministerio Público. Así están las cosas. Y la oposición no quiere ver al abogado Joel también ahí. Entonces, esto es lo que nos tiene empantanados y enredados. No sé qué va a pasar en las próximas horas. ¿Qué visualiza su bancada? Bueno, mire, nosotros hemos sido claros en algo. Obviamente lo hemos venido diciendo hace muchos meses, el hecho de que nosotros no íbamos a apoyar a alguien de Libre para el tema del fiscal general y fiscal adjunto. Obviamente, y lo voy a volver a decir, aunque no les guste mucho aquí a la oposición y al compañero, el hecho de que este tema de la concentración de poder, que si bien es cierto, aquí está llorando el doctor Yabré de los 12 años, yo le recuerdo al doctor aquí que aquí nos eligieron para 4 años nuevos, no nos eligieron en el pasado. Por mucho de que seamos nuevos, usted que está repitiendo en el Congreso Nacional, aquí a usted lo eligieron para un mandato más de 4 años. En ese sentido, aquí vamos a responderle al pueblo en cuanto a estos 4 años del 2022 al 2026. En ese sentido, nosotros, en aras de esa consonancia, de dejar ya de llorar por los 12 años del pasado y esa concentración de poder que yo le dije y que usted me dice de que en el pasado se vio, pero sí en el pasado era malo porque lo están repitiendo nuevamente. Y aquí es donde nosotros vemos la incoherencia de los discursos, porque ya en la práctica, aquí lo que estamos viendo, el hecho de tener un fiscal general como el abogado Zelaya, que yo no tengo nada en contra de él, pero ¿por qué es tanta la necedad y la terquedad de quienes coordinan hoy Libertad y Refundación de tenerlo a él y no ceder en los espacios y decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, a un consenso, veamos cómo vamos avanzando y allanando estas avenidas que habla el abogado Yabré para ir encontrando los puntos en común? Y aquí hay un punto en común, el abogado Cabañas definitivamente está en las 2 nóminas. Sí. Entonces, si está en las 2 nóminas, definitivamente debería ser el fiscal general. Y obviamente Libertad y Refundación, que vea dentro de su nómina, que tiene los 5, como habla aquí el doctor Yabré, entonces que elija uno si vamos a esos términos. Y aquí habrá que hablarlo. Entonces, ese tema, mire, de ahora, la abogada Jenny, yo le voy a decir algo. Quería preguntarle eso, sí. Lastimosamente, la abogada, hasta donde tenemos entendido, en el año 2009, ella fue fiscal, sí, persiguió el tema de investigación de ciertos delitos del gobierno del presidente Zelaya, y ahí es un término donde no la quieren. Y ese tema de la objetividad que nosotros hemos venido señalando,
que es importantísima hoy en día, porque ya no estamos en los 12 años del Partido Nacional, estamos en los 4 años que el gobierno eligió a Xiomara Castro y en el Congreso Nacional nos eligió a las diferentes fuerzas políticas. En ese sentido, nosotros necesitamos a alguien que haga esos pesos y contrapesos que son buenas para toda democracia, son buenas para salvaguardar el Estado de Derecho y para garantizar la institucionalidad que definitivamente represente el Ministerio Público en cuanto al ejercicio oficioso de la acción penal pública que es necesariamente como representante de la sociedad. Entonces, en ese sentido, si aquí vamos a venir a hablar de que el pasado y a seguir llorando, entonces no. Y lastimosamente, mire, el tema de la abogada Jenny, por otro lado, es lamentable que hoy tengamos una presidenta mujer y en el tema de género esté descalificada por su mismo partido político. Entonces, desde ahí nosotros vamos viendo también que aquí no hay un tema de esa participación que queremos darle a la mujer por un lado y por otro lado estamos haciéndole por atrás la cama a la abogada. Y la bancada del Partido Nacional, así como las demás bancadas, han visto, como dijo el doctor aquí, revisado su currículum y una mujer de carrera, fiscal, pero también en lo independiente, y eso es algo bueno que garantiza la meritocracia que hoy necesitamos en día. Yo quiero ir a la primera pausa porque cuando regrese me contesta, por favor, doctor Yves Avillón. Ya regresamos. Doctor Yves Avillón, a mí me preocupa mucho lo que usted expresó en su intervención primera. Ay, que definitivamente, así como están las cosas, va a ser difícil que tengamos fiscal general y adjunto como nuevas autoridades en el Ministerio Público. Una guerra sin cuartel, políticamente hablando. Eso es lo que le viene en estas próximas horas o los próximos días al país. Sí, es que mire, partamos de cosas concretas. Nosotros hasta ahorita tenemos 1 año y medio de gobierno. Sí. No podemos decir de lo que pasó anteriormente porque al menos nosotros hasta ahorita somos gobierno como Libertad de Refundación. Las cosas concretas que el Partido Nacional, hay situaciones, si no pregúntele a Luis Javier Santos de la UFERCO, procesos investigativos abiertos que todos los caminos llevan a Roma. Si no, pregúntele a Juan Jiménez Mayor la cantidad de exdiputados y de algunos diputados actuales que tienen enormes actos de corrupción. Y lo que están buscando, sobre todo el Partido Nacional, es seguir en la impunidad y no descartemos que la abogada, ¿y cuál es el problema si la abogada Jenny, digamos, Libertad de Refundación la próxima semana, por decirlo así, o cualquier una tercería la ponemos de fiscal y proponemos como nómina fiscal general? No hay ningún problema. Ojalá que así, con esa vehemencia que la están apoyando ahorita adjunta, la apoyaran de fiscal general, pudiera ser una opción. Nosotros como partido político no descartamos ese tipo de opciones, pero lo que estamos aquí claro es que quieren seguir tapando muchos casos de corrupción, muchos casos que tienen que ver con criminalidad organizada, lavado de activos, que esos expedientes han estado ahí y han estado cerrados por orden del fiscal general. Si no, pregúntenle a Luis Javier Santos la cantidad de casos que tienen ahí y que lastimosamente no puede tener la beligerancia porque no tiene el suficiente personal. Doctor, y ahí hay... Doctor, sí. Disculpe que lo interrumpa. Es que usted me está dando algunos insumos acá. Es decir, ustedes no descartan como partido político, no descartan que se le pueda dar vuelta a esta nómina que ha presentado la oposición. Es decir, que se convierte en fiscal general del Ministerio Público la abogada Jenny Almendares. ¿Ustedes apoyarían una candidatura de la abogada Jenny Almendares entonces como fiscal general del Ministerio Público y dejar al abogado Marcio Cabañas como fiscal adjunto? ¿Por ahí podría haber alguna alternativa? Sí, recuerde que políticas son negociaciones al más alto nivel. Nosotros como diputados participamos en algunas cosas, pero las negociaciones son al más alto nivel. Nosotros como partido político no descartamos a la abogada Jenny Gabriela Almendares y tampoco al abogado Morazán. Ahora bien, ahí es donde me gustaría ver si la oposición, sobre todo el Partido Nacional, porque se ocupan votos del Partido Nacional, no solo el PCH, no solo el Partido Liberal, se ocupan votos del Partido Nacional para llegar al número mágico de 86, al igual que el Partido Nacional ocupa votos de Libertad de Refundación.
Entonces, ahí es las negociaciones al más alto nivel, sobre todo con aquellos diputados que no tienen cola que le machuquen, porque hay diputados imputados, hay diputados que están cuestionados, y eso es lo que nos tiene a veces entrampados, porque muchos tienen miedo de que llegue X o Y fiscal y le vayan a acusar. Aquí, lastimosamente, la Fiscalía ha sido un ente que se ha tapado algunos casos de criminalidad organizada, narcotráfico, corrupción, y han perseguido a otros. Y ese es el miedo que se tiene actualmente. Mire lo que propone o lo que está diciendo el doctor Savión. ¿Ustedes apoyarían a la abogada Jenny Armendáriz en una nómina que ella encabece como fiscal general Yo creo que aquí, del Ministerio Público? En efecto, aquí hay que partir del hecho del diálogo de los consensos. Obviamente nosotros hemos dicho que como Partido Nacional pudiéramos nosotros decir que nos corresponde el fiscal adjunto. Si vemos los números y si nos vamos a eso, y de acuerdo a la tradición que aquí menciona el doctor Yabré, entonces nos tocaría, pero no se trata de eso, se trata de buscar las personas idóneas. Y en ese sentido también necesitamos esa objetividad. Va a depender del grado de madurez, podríamos decirle así, de que tenga libertad de refundación en despojarse de sus intereses y llegar a esos acuerdos y esos consensos. Pero es que yo interpreto al doctor Savión. De repente el doctor Savión nos está dando una luz acá. Que tampoco lo quiero comprometer al doctor Savión. El doctor le está dando tres salidas. Sí. Lo que pasa es que yo tampoco lo quiero comprometer al doctor Savión y decir que de repente puede ser una propuesta de la bancada del Partido Libertad y Refundación, pero lo que nos está dando a entender y la incidencia de la posición del doctor Yahvé Savión es que ustedes también cedan. Y dice, pongamos a la abogada Jenny Armendáriz como candidata a fiscal general del Ministerio Público. Y por eso le pregunto a usted, ¿lo han ustedes analizado en su bancada, en el Partido Nacional? Mire, nosotros hasta ahorita nos mantenemos en el tema de la moción nominativa del abogado Cabañas y de la abogada Jenny. Sin embargo, nadie descarta aquí el hecho, por eso, mire, el tema del diálogo y de los consensos es importante, porque ahí usted llega a buscar esos consensos para lo mejor de Honduras, y no solamente, como dice aquí el doctor, que está hablando de que aquí muchos tienen miedo por el hecho de la persecución penal. Aquí yo le voy a decir al doctor que por eso existe el principio de inocencia, y ese sentido también existe el debido proceso. Aquí quien considere que se le van a presentar requerimientos fiscales, ahí están los juzgados y que se vayan a defender. Pero lastimosamente aquí primero lo denuncian, le presentan requerimientos, se tiene que ir usted a los juzgados y ahí se tiene que defender. A cambio de ellos que presentaron en enero del año pasado un pacto de impunidad y mire, listos y servidos, y ahí se sirvieron todos los del gobierno de Mel Zelaya en el 2006-2009 y salieron como blancas palomas, parecía más bien un pajar blanquísimo de gente, pero pulcra y nítida y blanquísima. Entonces aquí no nos perdamos en eso. Y por otro lado, cayendo ya en lo que usted me dice, el hecho de buscar esas tercerías, esos consensos, y por qué no ponemos también al abogado Marcio, que ahí ya coincidimos, que sea el fiscal general, y yo por eso le digo a Libertad y Refundación, y busquemos a alguien más, también puede ser. Es que, como puede ser que se busque una tercería. El punto, ¿sabe qué es aquí? Lo importante es el diálogo y el consenso. Y voy a cerrarle con esto, y ahí me disculpa. Aquí no se trata de que yo tengo la mayoría o no, porque en el Congreso Nacional no hay mayoría de nadie. Aquí no tenemos ni 65, ni el Partido Nacional, ni Libertad y Refundación. Tiene que buscar los consensos para lograr aprobar una ley en el Congreso Nacional con 65 votos, no digamos ya con 86. Pero eso que implica que la falta de liderazgo de la Junta Directiva ilegal, impuesta a patadas, donde él ha sido víctima de eso, porque también iba a donde Jorge Cálix, y mire lo que hay ahí, que quien lidera hoy esa Junta Directiva ilegal tiene como la incapacidad manifiesta de poder llegar a esos acuerdos y esos diálogos. Tengo que ir a la pausa, doctor. Voy a la pausa y me reacciona, por favor. Bueno, ya nos quedan apenas 2-3 minutos para terminar el programa. Doctor, por favor, 1 minuto. Sí, bueno, decirle, Ramón, de que, bueno, no voy a perder tiempo en decir si la Junta Directiva es legal o ilegal. Todos lo hemos legitimado desde el momento que presentamos mociones, proyectos de ley, etcétera, etcétera. Y es un debate que ya no, al menos yo no voy a perder tiempo en eso.
Lo que sí le puedo decir es que tenemos un enorme problema y estamos en crisis. El que no quiera ver eso es que realmente no interpreta bien la situación. Tenemos que ser flexibles, tanto a la oposición como nosotros, como Libertad y Refundación. Sí. Hay profesionales también excelentes. Está el abogado Morazán también, que es la segunda mejor nota después de la abogada Jenny de la Junta Proponente. Y creo que los 5 tienen el expertise necesaria. No debemos de cerrarnos ni ser inflexibles. Creo que la política, ese es el arte, de poder hacer lo imposible posible. No ser sectarios, no ser cerrados. Al menos mi visión de la política es el bien común, que no posiciones inflexibles, porque si no, al final lo que vamos a ser perjudicados es el pueblo hondureño. Y sí, tenemos que poner un fiscal independiente, un fiscal que sí, actúe contra redes de corrupción como lastimosamente nos hicieron estos años atrás. Bueno, gracias, doctor Yavés Avión, muy amable, muy amable. Un minuto, por favor. Bueno, mire, yo creo que aquí el tema de los actos nulos no se pueden legalizar ni legitimar. Y por otro lado, sí concuerdo con el doctor en el sentido de que la política se tienen que buscar los acuerdos y los consensos, pero también creo que estamos en obligación hoy como oposición de lograr hacer ese equilibrio en el Congreso Nacional y obviamente en los órganos constitucionales para que se siga salvaguardando el Estado de Derecho, la democracia, la seguridad jurídica, y no solamente por un tema del bien común, sino por un tema de justicia social. Así que los pesos y contrapesos en la democracia es lo que hace el éxito del Estado hondureño. Gracias, diputada Merari Díaz, muy amable. Del Partido Nacional, hasta aquí el programa de hoy. Usted ha escuchado los puntos de vista y así están en la actualidad. Que pase usted una feliz noche.